Capítulo 8. Durante unas horas solo reinó la aflicción. A las 11 empezaría el juicio, y como mi padre y el resto de la familia no podían ausentarse por actuar como testigos, los acompañé. A lo largo de aquella penosa caricatura de la justicia, sufrí una tortura indecible. En ella se decidía si mi curiosidad y mis sacrílegos experimentos podrían ser causa de la muerte de dos semejantes. Uno, un niño sonriente, lleno de candor y de alegría. El otro, cuya muerte sería mucho más terrible con todo los agravantes de la deshonra que harían recordar el asesinato con horror, era Justine, una joven llena de cualidades y a la que la vida le auguraba la felicidad. Todo ello desaparecería en una tumba infamante. Y el culpable de todo era yo. 1000 veces hubiese preferido confesarme autor del crimen atribuido a Justine. Pero yo me encontraba lejos al ser cometido, y semejante declaración habría sido tomada como una locura, y no hubiera salvado a quien sufría la ignominia por mi culpa. Justine parecía tranquila. Vestía de negro, y su rostro, siempre atractivo, era entonces extraordinariamente hermoso por obra de su solemnidad. Sin embargo, parecía confiar en su inocencia, y no tembló, aunque se sabía observada y excretada por miles de personas, porque la simpatía que su belleza hubiese provocado en el espíritu de los espectadores era contrarrestada al pensar éstos en la magnitud de la falta que se le atribuía. Aparentaba estar tranquila, pero su tranquilidad era evidentemente ficticia, y como se había dicho que su desconcierto anterior era prueba de su culpabilidad, trataba de parecer serena. Al entrar en el recinto, paseó su mirada por la gente, y no tardó en descubrir dónde estábamos sentados. Una lágrima pareció empañarle los ojos al descubrirnos, pero se repuso enseguida, y una expresión de apesadumbrado afecto pareció confirmar su total inocencia. Empezó el juicio, y después de haber expuesto los cargos al fiscal, fueron llamados numerosos testigos. Contra ella se unían varias circunstancias extrañas que hubieran hecho dudar de su inocencia a quien no tuviese las pruebas que yo tenía. Había estado ausente de la casa durante toda la noche en que se cometió el crimen, y poco antes de hacerse de día, una vendedora del mercado la vio cerca del lugar donde después se encontró el cadáver del niño asesinado. La mujer le preguntó qué hacía allí, pero Justine, con una extraña expresión, solo tuvo una respuesta confusa e inteligible. Regresó a la casa a eso de las 8, y al preguntársele dónde había pasado la noche, contestó que buscando al niño, y a su vez inquirió ansiosamente si se sabía algo de él. Cuando se le enseñó el cadáver, cayó en un violento ataque de nervios, y tuvo que permanecer varios días en cama. Fue presentado entonces el retrato encontrado en su bolsillo por uno de los sirvientes, y cuando Elizabeth, con voz quebrantada, dijo que era el mismo que le pusiera en el cuello al niño una hora antes de su desaparición, recorrió el gran salón un murmullo de horror y de contenida rabia. Justine fue llamada a declarar para que se defendiese. A medida que avanzaba el juicio, su rostro había ido alterándose. Se manifestaba en él con fuerza la perplejidad, el horror y la pena. A veces tuvo que luchar con las lágrimas, pero cuando se le indicó que hiciera su apelación, reunió sus fuerzas y habló con voz audible aunque temblorosa. Bien sabe Dios cuán inocente soy, pero no pretendo conseguir la absolución con mis palabras. Deseo demostrar mi inocencia con una explicación sincera y simple de los hechos que han sido presentados en mi contra, y confío en que mi conducta de siempre inclinará a mis jueces a una interpretación favorable cuando las circunstancias parezcan equívocas o suspicaces. Explicó que, con permiso de Elizabeth, pasó la tarde previa a la noche del crimen en casa de una tía de Chêne, aldea situada a una legua de Ginebra. A su regreso, encontró a un hombre que le preguntó si sabía alguna noticia del pequeño perdido. Se asustó ante esta pregunta y pasó varias horas buscándolo, por lo que, habiendo sido cerradas las puertas de Ginebra, se vio en la necesidad de guarecerse durante el resto de la noche en un granero, a cuyos dueños no quiso pedir que la recibiesen en la casa a pesar de conocerlos. Pasó la mayor parte de la noche sin dormir, aunque creía haberse traspuesto algunos minutos hacia el alba, hasta que la despertaron unos pasos. Estaba ya aclarando y salió de su asilo para seguir buscando a mi hermano. Jamás imaginó que estuviese tan cerca del lugar donde se encontraba el cadáver.
No debía sorprender que vacilara al ser interrogada por la mujer del mercado, después de haber pasado una noche sin dormir, e ignorante de la suerte corrida por el pobre William. Respecto al retrato, no podía ofrecer explicación alguna, ni convincente ni superflua. Bien sé, dijo la desgraciada joven, en qué forma se vuelve esto contra mí, pero no sé cómo explicarlo, y habiendo confesado mi total ignorancia, solo puedo hacer conjeturas sobre la forma en que puede haberme sido colocado en el bolsillo, pero tampoco para ello encuentro explicación. No creo tener enemigos en el mundo y nadie tendría la perversidad de perderme así. ¿Lo habrá puesto allí el asesino? No alcanzo a ver en qué ocasión pudo hacerlo. Y de tener esa ocasión, ¿para qué habría de robar la joya si iba a abandonarla tan pronto? Someto mi causa al espíritu de justicia de mis jueces, aunque no espero conmiseración. Pido permiso para hacer declarar sobre mi carácter a unos pocos testigos, y si su testimonio inclina la balanza sobre mi supuesta culpabilidad, deberé ser condenada, pese a que reitero mi inocencia. Fueron llamados numerosos testigos que la conocían desde hace muchos años, y hablaron bien de ella, pero ya fuera por temor o por repugnancia por el crimen de la que suponían culpable, se mostraron tibios y se resistieron a dar mayores detalles. Elizabeth vio que fracasaba hasta aquel último recurso de la acusada, basado en su excelente carácter y su conducta irreprochable, y sumamente agitada, pidió autorización para hablar al tribunal. «Soy», empezó manifestando, «prima del desgraciado niño asesinado, o mejor dicho, su hermana, porque fui educada por sus padres, con quienes he vivido desde antes de que él naciera. Quizá piensen por eso que no es justo que me presente a declarar en este juicio, pero cuando vea a un semejante a punto de sucumbir, víctima de la cobardía de sus supuestos amigos, quiero que se me permita hablar para decir cuánto sé de su carácter. Conozco muy bien a la acusada, con quien viví 5 años primero y casi 2 años después. Durante todo ese tiempo fue para mí el más amable y caritativo de los seres humanos. Cuidó de mi tía, a la señora Frankenstein, en su última enfermedad, y lo hizo con gran cariño y atención, y después atendió a su madre a lo largo de una terrible enfermedad, de un modo que admiraba a cuantos la conocían. Volvió entonces a vivir a la casa de mi tío, donde era estimada por toda la familia. Amaba con locura al niño que acaba de morir, para quien era como una madre. Por mi parte, no vacilo en decir que, a pesar de las pruebas aportadas contra ella, creo y confío en su absoluta inocencia. Nada podía tentarla a ello. En cuanto a la fruslería en que descansa la prueba principal, si la hubiese deseado de verdad, yo se la hubiese dado con mucho cariño, tanto es la estima y el aprecio que le tengo. Un murmullo de asentimiento subrayó la sencilla y sincera defensa hecha por Elizabeth, pero fue provocado por su generoso gesto y no por simpatía hacia la pobre Justine, sobre la cual caía con renovada violencia la indignación del público, que la acusaba de ingratitud. Justine lloró al oír hablar a Elizabeth, cuyas palabras no respondió. Durante todo el acto me sentí dominado por una inquietud y una angustia insoportables. Creía en la inocencia de Justine, estaba seguro de ella. ¿Acaso el demonio que, no lo dudaba, habría asesinado a mi hermano, podría en su diabólica maldad llevar muerte e ignominia a una inocente? Aquella situación me horrorizaba, y al comprender que la voz popular y el espíritu de los jueces habían condenado ya a mi desgraciada víctima, tuve que abandonar el tribunal desesperado. Las torturas de la acusada no habrán sido de tanta magnitud como las mías. Ella estaba sostenida por su inocencia, yo en cambio sentía en el pecho las garras del remordimiento que no abandonaban su presa. Pasé una noche terrible, y a la mañana siguiente volví a ir a los tribunales. Tenía resecos los labios y la garganta. No me atreví a pedir la temida noticia, pero me conocieron y el empleado supuso cuál era la causa de mi visita. Habían sido ya entregados los fallos. Todos consideraban culpable a Justine, que era condenada. No pretenderé describir lo que sentí en ese momento. Había sufrido ya antes sensaciones de horror y he tratado de hallar expresiones adecuadas para ellas, pero las palabras no pueden dar una idea de la desesperación en que quedé abatido. Mi informante añadió que Justine había confesado su culpabilidad. Casi no hacía falta esa nueva prueba en un caso tan claro, observó, y me alegro de que haya confesado.
En realidad, a ninguno de nuestros jueces le gusta condenar a un criminal por pruebas circunstanciales, por decisivas que sean. Me dejó perplejo aquella noticia. ¿Cómo podía ser? ¿Me habrían engañado mis ojos? ¿Estaría tan loco como todo el mundo? ¿Me juzgaría si yo diera a conocer el motivo de mis sospechas? Me apresuré a volver a casa, donde Elizabeth me preguntó con ansiedad el resultado. Prima mía, le respondí, el fallo resultó como tú lo preveías. Todos los jueces prefieren sentenciar a 10 inocentes antes que permitir que escape un culpable. Pero Justine ha confesado. Mis palabras fueron un mazazo terrible para la pobre Elizabeth, que había creído firmemente en la inocencia de Justine. ¡Ay!, exclamó, ¿cómo podré fiarme ya de la bondad humana? ¿Cómo pudo Justine, a quien quise y aprecié como una hermana, haberme mostrado esas sonrisas inocentes solo para traicionarnos? Sus ojos bondadosos parecen incapaces de violencias ni engaños, y sin embargo, según propia confesión, ha asesinado. Poco después nos notificaron que la joven había pedido que le permitieran ver a mi prima. Nuestro padre no quería que fuese, pero dijo que dejaba la decisión al criterio de ella. Sí, afirmó Elizabeth, iré, aunque sea culpable. Y tú me acompañarás, Víctor, pues no puedo ir sola. La idea de aquella visita era un martirio para mí, pero no podía negarme. Al entrar en el lúgubre pabellón de la cárcel, vimos a Justine sentada sobre un montón de paja en el extremo opuesto, con la cabeza apoyada en las rodillas. Se levantó al vernos, y cuando quedamos solos con ella, se arrojó a los pies de Elizabeth, llorando amargamente. También lloraba mi prima. Oh, Justine, se lamentaba ésta, ¿por qué me quitas mi último consuelo? Confiaba en tu inocencia, y si bien me sentía muy desgraciada, no lo era tanto como ahora. ¿También usted cree que soy tan perversa? Se une a mis enemigos para aplastarme, para condenarme como criminal. Los sollozos ahogaban su voz. Levántate, mi pobre Justine, dijo Elizabeth. ¿Por qué te arrodillas si eres inocente? No estoy entre tus enemigos. Creí en tu inocencia a pesar de todas las pruebas, hasta que supe que habías confesado tu culpa. Dices que esa acusación es falsa, y puedes tener la seguridad de que mi confianza no hubiese sido destruida por nada ni por nadie si no fuese por tu confesión. Confesé, pero confesé una mentira. Lo hice para poder obtener la absolución, pero ahora la falsedad pesa sobre mi corazón más que todos los otros pecados. Que el Dios de los cielos me perdone. Desde que fui condenada, el confesor me asedió en todo instante, amenazándome y asustándome, hasta que casi empecé a pensar que era el monstruo que la gente pensaba. Me amenazaba con la excomunión y con el fuego eterno del infierno si seguían negando. Nadie me sostenía, señorita querida. Todos me miraban como una miserable condenada a ignominia y perdición. ¿Qué podía hacer? En un momento de desesperación firmé una mentira. Y ahora, solo ahora, soy totalmente desgraciada. Calló unos momentos, dominada por el llanto, y después siguió hablando. Pensé horrorizada, señorita, que usted podría juzgarme capaz de un crimen que únicamente el demonio podría cometer a mí, a quien su tía tanto amó. Mi William querido, niño bendito, pronto volveré a verte en el cielo donde todos seremos felices. Y eso me consuela, sabiendo que he de sufrir la muerte y la deshonra. Oh, Justine, ten piedad de mí por haber dudado de tu inocencia. ¿Por qué confesaste? No desmayes, niña querida, no temas, que he de proclamar y demostrarla. Ablandaré con lágrimas y ruegos el duro corazón de tus enemigos. No habrás de morir. Tú, mi compañera de juegos, mi amiga, mi hermana, morir en el cadalso, no. No podría sobrevivir a desgracia tan enorme. Justine sacudió la cabeza con tristeza. No me asusta morir. Ese tormento ya lo he superado. Dios me dará fortaleza y me dará valor para soportar lo peor del trance. Dejo un mundo triste y penoso, y si usted me recuerda y piensa que he sido condenada injustamente, me resignaré a la suerte que me espera. Aprenda de mí, señora, a recibir con mansedumbre la bondad del cielo. Mientras duró esta conversación, me retiré a un rincón donde ocultar la angustia terrible que me dominaba.
Estaba desesperado. La pobre víctima, que a la mañana siguiente atravesaría la línea que separa a la vida de la muerte, no sufría una agonía tan amarga y profunda como la mía. Apreté los dientes, ahogando un rugido que me surgía de lo más profundo de mi ser. Justin se sobresaltó, pero al verme se aproximó para hablarme. Qué bueno ha sido al venir a visitarme. Espero que usted no me crea culpable. No pude articular palabra. No, Justin, dijo Elizabeth. Está más convencido que yo de tu inocencia, porque aun después de conocer tu confesión, no le dio ningún valor. Se lo agradezco de todo corazón. En mis últimos momentos siento sincera gratitud hacia quienes me recuerdan con bondad. Qué dulce resulta el cariño de los demás para un infeliz como yo. Al conocerlo, desaparecen la mitad de mis penas, y tengo la certeza de poder morir en paz ahora que reconocen mi inocencia a usted, señorita, y su primo. Así la pobre desgraciada se esforzaba por consolarse y consolar a los demás. Ella obtuvo la resignación que buscaba, pero yo, el auténtico criminal, sentía siempre activo en mi pecho la carcoma del remordimiento y no podía abrigar esperanzas de consuelo. Elizabeth también era un mar de llanto. La suya era como la de Justin, la pena de la inocencia que, como una nube que pasa delante de la luna, puede ocultar por un momento, pero jamás apagar su brillo. La angustia y la desesperación atormentaban mi corazón, en el que ardía un infierno inextinguible. Estuvimos muchas horas con Justin, y no le resultaba fácil a Elizabeth decidirse a alejarse de ella. Quisiera morir contigo, manifestaba. No podré vivir en este mundo injusto. Justin trataba de parecer animada. Grandes eran sus esfuerzos para reprimir las lágrimas. Abrazó a Elizabeth y se despidió de ella con voz cuya emoción casi no pudo contener. Adiós, señorita, Elizabeth querida, mi única amiga. Ruego porque el cielo, en su bondad, la bendiga y la proteja, porque esta sea la última desgracia que deba sufrir en su vida. Viva y sea feliz y haga la felicidad de los demás. Justin murió a la mañana siguiente. La conmovedora elocuencia de Elizabeth no consiguió desviar a los jueces de su convencimiento sobre la culpabilidad de la inocente víctima. Ante ellos, fueron inútiles mis apasionadas e indignadas protestas, y cuando oí las frías respuestas y los crudos e insensibles razonamientos de aquellos hombres, se heló en mis labios la confesión que estaba decidido a hacer. Con ello, solo me haría tomar por loco sin que se cambiara la sentencia dictada contra mi víctima, que murió en la horca como un criminal. De los padecimientos de mi corazón desvié un instante mi atención para fijarla en la angustia profunda y muda de Elizabeth. También aquello era culpa mía, y lo eran el pesar de mi padre y la desolación de aquella casa, otrora sonriente y feliz. Todo aquello había sido provocado por mis manos 3 veces culpables. Por mucho que lloraran aquellas infelices personas, no serían esas sus últimas lágrimas. Una y otra vez volverán a elevarse las fúnebres quejas, y el son de sus lamentos sería escuchado de nuevo. Frankenstein, su hijo, su hermano, su compañero, capaz de derramar por ellos hasta la última gota de sangre de sus venas, que no ha sentido un momento de felicidad si no la había reflejada en ellos, que llenaría el aire de bendiciones y dedicaría su vida a servirlos, les pide que lloren, que derramen incontenibles lágrimas. Se sentirá feliz, mucho más feliz de lo que confía en serlo si se cumple así el destino inexorable, si la destrucción se paraliza después que la paz del sepulcro haya reemplazado sus terribles sufrimientos. Así hablaba mi alma premonitoria cuando, atormentado por el remordimiento, el horror y la desesperación, veía a quienes amaba verter inútiles lágrimas sobre las tumbas de William y Justin, las primeras y desgraciadas víctimas de mis manipulaciones científicas sacrílegas.